Ok, listo. Y muchachos, hoy entonces vamos a resolver, trabajar con la teoría de funciones. En concreto vamos a ver función lineal y si soy un poco pretencioso, también función cuadrática. Puede que quizá no me dé tiempo, pero esperemos que sí. ¿Está bien? Ya saben, muchachos, cualquier duda, por favor me interrumpen. Y, eh, y nada, ahí les responderé. Eh, si tuviera yo una clase larguísima, yo me tomaría mi tiempo en explicarle qué es una función, de dónde sale el concepto. Pero voy a empezar nada más con algo muy basiquito. Una función, muchachos, imagínense que es como una máquina, ¿de acuerdo? Una máquina que tiene una marca F. Eso suena tan mal. Es dañada la máquina. No. Pero es una máquina matemática en el sentido de que si usted le ingresa un numerito, ¿de acuerdo? Ella hace un cierto cálculo y le devuelve otro numerito. Y a Se veces, le está cortando. ¿cómo? Creo que se le está cortando. Otra vez, muchachos, qué terrible. Los demás, ¿qué tal? ¿Cómo me escuchan? Sí, profe, se le cortó un toquecito, nada Se le más, no sé si estaba puede cortando. Sí, decir se de nuevo. cortó. Ok, repito. Una función es una máquina a la que si yo le ingreso un número, él me va a volver otro número. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la operación que haga dentro? Por ahorita no sabemos. ¿Ok? Pero a veces pasa que si yo le ingreso este valor, la máquina es inteligente y me devuelve el valor que yo le había ingresado. ¿De acuerdo? A veces, no siempre. ¿De acuerdo? Pero eso es una función. Usted le da una orden y ella obedece. ¿Ok? Entonces vamos a ver la primera máquina y vamos a ver cómo funciona. Ese juego de palabras, qué bueno. Función lineal, muchachos. ¿Ok? Eh, para el que sabe un poquito de programación, uno puede hablar de entrada y salida, pero para el que no, le comento. El valor de salida, es decir, el número que va a ser el resultado de esta máquina, va a ser Y. Y el valor de entrada va a ser X. ¿De acuerdo? Y la primera orden, la característica, la orden que tiene la función lineal es que a esa X le va a multiplicar una constante M y le va a sumar una constante B. ¿De acuerdo? Entonces, yo ingreso X, lo multiplica por una constante M y le suma B y me devuelve Y entonces. Por consecuencia, las constantes son M y B. ¿De acuerdo? Esta es la parte visceral. Vamos a verlo de manera gráfica. ¿De acuerdo? ¿Cómo sería de manera gráfica? Bueno, a ver si puedo hacerlo mejor. Ok, se le llama lineal porque si ustedes ven, esto es una expresión algebraica y tiene grado 1. Pero además de eso, si yo considerara a X como un conjunto de números y los pusiera en una recta y yo considero Y como otro conjunto numérico y lo pongo en una recta, perdón, perpendicular, entonces, ¿qué pasa cuando yo ingreso X? Hace la operación y me devuelve Y. Eso va a tener un par ordenado, ¿sí? Ingreso otro X y me devuelve otro Y.
eso va a ser otro par ordenado, otro punto. Porque acuérdense, muchachos, que en esto, en el plano cartesiano lo que hace es hacer un mallado, así se llama, de líneas paralelas y perpendiculares para cubrir todo el espacio. Y cada punto tiene una coordenada X y una coordenada Y. Entonces, si yo hiciera eso hasta el cansancio, si yo hiciera todos los puntos que yo pudiera, ¿cómo se vería la gráfica? La gráfica tomaría más o menos esta forma. Sería una línea recta. ¿De acuerdo? Que para ninguno es ningún misterio, porque ya está relativamente familiarizado con ese concepto. Pero en realidad no, ¿cómo se llama? Se los comento porque para alguno tal vez es un concepto ya viejo, ¿verdad? Ya tienen oxidado el tema. ¿Ok? Entonces, muchachos, la misma lógica que yo les hice ver es que aquí hay puntos. ¿De acuerdo? Una infinidad increíble de puntos. Y dentro de esto también hay más puntos. Y dentro de esto hay más puntos todavía. Los puntos no están pegados. Si usted le sigue haciendo zoom y zoom y zoom y tiene una computadora poderosa y le puede seguir haciendo zoom, nunca va a encontrarse dos puntitos como que sean así pegados. ¿De acuerdo? No va a encontrar puntitos que estén pegados. Y sin embargo, el concepto abstracto, muchachos, y esto es muy importante, es una infinidad de puntos y entonces yo visualmente lo veo continuo, como si yo no separara el lápiz. ¿De acuerdo? Es un concepto que, como les digo, si lo piensan un momentito, uno dice, qué curioso, es como conformado con puntos, pero en línea recta, o sea, es algo continuo. Entonces, sí, muchachos, para que lo reflexionen. Eh, Aspectos importantes. ¿Cómo yo puedo dibujar una recta? Hay dos opciones, muchachos. ¿Cómo definir una recta? Por ejemplo, dados dos puntos. Correcto, muchachos, porque si yo tengo aquí el plano y yo a ustedes les dibujo dos puntitos, uno aquí y otro acá, usted puede agarrar la regla, ¿sí? A ver si esto colabora. Puede venir a agarrar la regla y lo pone exactamente igual sobre estos puntos y traza la línea. Y entonces usted tendría la recta que usted quería. Pero esa no es la única forma, muchachos. Hay otra forma que yo le dé a usted un punto y una inclinación, que en realidad vamos a llamarlo pendiente. ¿De acuerdo? Pendiente. Porque es pendiente, es sinónimo de inclinación. Entonces, es como que yo le digo a usted, eh, quiero que se incline yo no sé cuántos grados y dado este punto, entonces yo a usted le defino una inclinación en concreto. Entonces, imagínense aquí la reglilla, ¿sí? Y yo le digo una inclinación de tanto, entonces usted define la inclinación y una vez definida la inclinación, pone la regla sobre el punto y traza la recta. ¿Sí? Y para representar la inclinación voy a hacerlo aquí con una apertura. ¿De acuerdo? Que representa como un ángulo.
Entonces esas son las dos formas en las que yo gráficamente puedo dibujar una recta que tiene infinitos puntos. Con dos puntos o con un punto y una inclinación. Entonces usted me dice, qué bonito, profesor, pero a mí no me ponen a dibujar, a mí me ponen un montón de álgebra y yo no entiendo. Ah, es que esto se relaciona ligeramente con esto. Vamos a ver cómo. Vamos a ponerle a esto estrellita y vamos a ponerle a esto doble estrellita. ¿Qué pasa si yo le doy a usted una estrella? ¿Verdad? O sea, le doy 2 puntos. Tenemos que darnos 2 puntos. Entonces, considere P sub 1. Y cuando yo tengo un punto en el plano, acuérdense muchachos que los puntos yo los doy como un par ordenado, que va a tener coordenada X y coordenada Y. Entonces va a tener una coordenada X y una coordenada Y. Y vamos a considerar otro punto. ¿De acuerdo? Estos puntos son arbitrarios, muchachos. Arbitrarios. ¿Qué significa arbitrarios? Significa que yo le digo a Fernando, Fernando, usted agarre un dardo, tírelo a la diana y la coordenada X y la coordenada Y es su punto. Agarre otro dardo, tírelo y tiene otro punto. Y fue completamente al azar. Luego viene Ania y agarra otro dardo y escoge otros 2 puntos. Y luego viene Dani y agarra otros. No sé si me entienden la idea. No importa el par de puntos que agarren, es completamente arbitrario. Podíamos tomar cualquiera que va a servir la fórmula. Entonces, resulta, muchachos, que M, lo cual es la pendiente, ¿de acuerdo? Esto se lo voy a escribir por acá. M es la pendiente de la recta, que viene del griego mutatis, que significa, bueno, suena a mutar en efecto, es de cambiar, que representa un cambio del eje X con respecto al y entonces ahí se genera la inclinación. Entonces, la pendiente de la recta, yo me imagino que se acordarán de esta fórmula. Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. ¿Qué muchachos? Es lo mismo que si yo hubiera hecho Y1 menos Y2 y X1 menos X2. ¿Por qué? Porque son completamente arbitrarios, muchachos. Lo que no se vale es combinar Y2 y X1 o Y2, Y1, X1, X2. No. Tienen que respetar el orden, pero no importa si hayan escogido primero a este punto o primero a este punto. ¿Ok? Entonces, esa es la fórmula de la pendiente. ¿Y quién es B? B es el valor en el eje Y de la intersección no, más sencillo. Donde interseca la recta con el eje Y. ¿Ok? Entonces, en este caso, si yo sigo alargando aquí el eje, este punto sería donde está ubicado. Eso vale B. ¿De acuerdo? Y hay una fórmula para B. B sería igual a Y1 menos la pendiente por X1.
Ahora, esta fórmula, muchachos, no les debe parecer nada extraño porque yo ya les estoy diciendo de antemano que la fórmula de la función lineal es esta. Por consecuencia, para cualquier y x que sean puntos de esa recta, va a satisfacer esta ecuación. Entonces yo escojo alguno de los puntos que me dieron. Pero algo que es importante es que esta fórmula solo se puede usar una vez que yo haya calculado la pendiente. ¿De acuerdo? Y muchachos, usted me puede decir, profesor, pero ¿por qué tomó estos? ¿No podía escoger estos? Claro que podía tomar esos, porque son arbitrarios. O sea, también podían hacerlo con esta fórmula. Con cualquiera de las dos le iba a dar exactamente igual. ¿De acuerdo? Ok, eso es para determinar el M y el B de la recta. Entonces, el criterio de la función sería f de x igual a mx, el m que yo calculé, x es variable, más el b que acabo de calcular. Sencillo, muchachos. ¿Ok? Y cuando me dan un punto y una inclinación, es más difícil de dibujar, pero es más fácil de escribir en el sentido algebraico, analítico. ¿Por qué? Porque yo le digo entonces, considere un punto P0 que tiene coordenadas x0 y y0 y pendiente m. Entonces la fórmula de la pendiente no es necesaria calcularla porque ya me la dieron. M ya está dada. O sea, en el ejercicio dice, la pendiente es tanto. ¿Y el B cuánto sería? El B sería entonces y0 menos la pendiente que me dieron por el x0, porque es el único punto que me dieron. Entonces ahí sí no me queda de otra que tener que hacerlo solo con este par ordenado. ¿Sí? Y entonces, ¿cuál sería el criterio? El criterio sería el mismo, f de x, la pendiente que me dieron por x más la b que acabo de calcular. Entonces vean las dos diferencias, llegamos al mismo resultado, solo que con inicios diferentes. ¿Ok? Esta es la parte teórica. ¿Cómo vamos con esto? Antes de pasar a un ejemplito chiquitito. Solamente ya al final los dos puntos dice considere P1, ¿es eso? Sí, P sub 1. P1 y entre paréntesis está X, Sí, aquí lo que te veo. estoy diciendo es P sub 1, las coordenadas de este punto es x1 y x2. Y las coordenadas de Ajá. este punto, al cual yo llamo P sub 2, las coordenadas son x2 y y2. Escribir eso es como que yo se lo escribo también así. Solo que en matemáticas es más usual escribirlo de esta forma que escribirlo así. ¿De acuerdo? Sí, la letra P me representa el nombre del punto. Y lo que hay dentro de los paréntesis me representa su escritura en coordenadas. ¿Ok? Ok. Excelente, Pedro. Ok, entonces vamos a hacer un ejemplito. Hallar. A ver. Hallar la ecuación de la recta que pasa por los puntos 3,2 y 5, menos 6. Entonces usted viene
y arbitrariamente usted dice, vamos a escoger a este x1 y a este y1 y a este x2 y a este y2. No le gusta, quería que este fuera x1 y este y1, al revés. Escríbalo al revés entonces, muchachos. Yo no lo voy a criticar en eso. La pendiente entonces, ¿cuánto sería? La pendiente sería y2 menos y1 entre x2 menos x1. La fórmula entonces sería menos 6 menos 2 entre 5 menos 3. Y menos 6 y menos 2 es menos 8. Y 5 menos 3 es 2. Y todos sabemos que la mitad de 8 es 4. Y como hay un menos al frente, sería menos 4. ¿Sí? Ok, ya tenemos la pendiente. Ahora averigüemos el B. El B sería, escojamos un punto, le multiplico la pendiente que le acabo de calcular y escojo el otro punto, que sería el x1. Entonces a esto sería lo mismo que calcular 2 menos el menos 4 multiplicado por 3. Menos y menos es más, entonces me queda más 4 por 3. 4 por 3 es 12. Entonces me queda 2 más 12. Y eso finalmente es 14. Entonces, respuesta, f de x sería igual a menos 4x más 14. Pueden escribir f de x o y, como gusten. ¿Qué tal? ¿Cómo vimos el ejercicio? Claro, Profe, sí, si gusta, me da un chance para terminar de escribirlo, por favor. con mucho gusto. Profe, es que ese tema fue uno de los que vimos el año pasado, virtual, y ese tema, profe, yo no lo entendí nada hasta ahorita. Pero sí lo entendió ahora. Perfecto, profe, qué Excelente. sencillo. Vean, ustedes cuando pusieron en el grupo, hasta me espanté. Qué terrible con sus profesores, ¿ah? Terrible. Qué vagancia, de verdad. Pero bueno, creo que por eso mismo yo. Mi profesora no tuvo la culpa, profe. Bueno, sí, es porque estoy Fue el marido. incapacitada. Sí, sí. Ah, Fue el marido. Fue el marido porque la dejó preñada. ah. ¿Sabe lo que me suele pasar, profe? Digamos, a nosotros nos explican, pero ya con el tiempo, digamos, como que olvidando, ya cuando uno, digamos, tiene tiempo, se le olvida, pero ya después, digamos, uno lo vuelve a retomar y ya. Sí, sí, por supuesto, eso suele pasar mucho. ¿Qué otra cosa les iba a decir? No, no sé si también será por ser colegio. Yo creo que por eso yo no quiero dar colegio, porque es muy desgastante. O sea, mi sueño es terminar enseñando en una universidad, porque ustedes son una población diferente, ya están más maduros, ya no tengo que estar detrás de ustedes. O sea, a todo mundo le pela. Entonces es bonito porque si usted va a la clase es porque al fin y al cabo va por su cuenta, ¿verdad? Entonces, no sé, pero como todo va ahí y es complicado. Bueno, a ver. Profe, em, vieras que en mi colegio solo había un profesor de matemáticas para Profe, ¿puede décimo, subir un toque el pizarrón? décimo y duodécimo. y me va a decir que para todos Un los poco más. años. Oh, ahí. Imagínense, él le daba a todos los grupos. Yo no sé, definitivamente ese profesor es demasiado bueno. Y se imagina si alguien no lo entendiera, qué terrible llevarlo todo el año, ¿ah? No, pero bueno, es que también Profe, depende por salario y todas esas. Sí, en la fórmula de B, eso es como un punto vacío, ¿verdad? Para ¿a qué te refieres? al final. Sí, no, ya entendí, ya entendí. Está bien. Estos puntos vacíos.
Es que Y menos M por X, entonces hay que agregar si es Y1, Y2 y X1, X2. Ya correcto, me ubiqué. correcto, correcto. Eso mismo. Digamos, es como sustituir, ¿verdad, profe? Nada más. Eso mismo, prácticamente solo sustituir. Claro, ¿verdad? Porque yo les estoy entregando la receta. Yo me hubiera tomado mi tiempo de explicarle cómo es que uno saca esta fórmula, pero bueno, para esto se necesita trigonometría. Digamos, no hay nada del otro mundo. Es porque si usted tiene dos puntos, esta distancia representa esto y esta distancia representa esto. Entonces, cuando uno en realidad calcula la pendiente, como les decía que es una inclinación, se hace con la tangente, porque la tangente me da el ángulo cuando tengo puesto entre adyacente. Pero si no vieron trigonometría, entonces quizá eso les va a sonar un poco raro. Entonces, ignórenme, muchachos. Bueno, a ver, otro ejemplo. Ejemplo 2. Halle la recta que pasa por (5,2) y pendiente -2. Ok, entonces esta parte es más regalada, porque entonces M es -2 de una vez. Y B sería entonces el punto que me dan, que es Y, que sería 2, este Y, ¿verdad? Aquí escribo X0 y Y0, menos la pendiente que me acaban de dar, multiplicado por el X. Entonces, permítame para hacer todo el color para que luego digan por qué uno y otro no. Entonces, eso quedaría 2. Pueden hacer primero -2 por 5 o -2, va a dar lo mismo. Y 2 por 5 es 10. Y al 10 si le sumo el 2 me da 12. Respuesta, el criterio sería la pendiente que me dieron de gratis más la B que acabo de calcular. ¿Dudas? Profe, sí, tengo una duda. Dilo. ¿Por qué es X0 y Y0 y no 1 o 2? Póngalo como usted guste. Si quiere ponerle M porque a usted le gusta un muchacho que se llama Michael y N porque el apellido, ¿verdad? O sea, póngale las letras que quiera, eso es indistinto. Lo que quiero es que sepa que esta es la X y esta la Y. ¿Está bien? Ah, ok, gracias, profe. Está bien, con mucho gusto. Profe, Sí, ¿por qué la pendiente la pone en paréntesis? Entre paréntesis. ¿dónde? En B, Esto. ¿sí? Si quiere se lo pone, si quiere no. Es porque es negativo y siempre cometen ustedes grosos errores cuando no agregan ese paréntesis. Pero digamos que en este caso en particular era indiferente si se lo ponía o se lo agregaba. ¿De acuerdo? Ok, sí, porque digamos, 2, el primer menos sería la fórmula, el segundo ya sería Correcto, del número. correcto. El tema es que le pongo ese paréntesis como para enfatizar. O sea, era -2 lo que estoy agregando. ¿De acuerdo? Sí. A mí el paréntesis más bien creo que me confunde, pero Está bien. está bien, ya Ok, claro. está bien. Es irónico, a otra gente no. Pero bueno. Profe, pero igual, si usted lo quita, lo deja, los dos menos van a ser En más, ¿no? este caso, sí, en este caso, pero a veces es necesario, qué sé yo, por ejemplo, a veces viene una fórmula que es así, A por B, y yo les digo, A es -2 y B es -3, y entonces ustedes ponen así de una vez. Entonces ustedes dicen, ¡ay! Es una resta. No, si ustedes hubieran puesto el paréntesis, se hubieran dado cuenta que era una multiplicación.
Entonces, al agregarlo de una vez, siempre yo lo hago cuando escribo con menos. Yo prácticamente siempre agrego el menos para no inducir al error, pero como les digo, es indiferente. O sea, o sea, nada más tengan cuidado, ¿verdad? De que no les pasen esas cosas. ¿Está bien? Bien, muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo vimos esto? Ok. Bien, entonces vamos a pasar ahora a qué pasa si a mí me dan una gráfica y me piden que yo describa, que diga características de la función. Porque a nosotros, los matemáticos y en general, lo van a ver más que todo en cursos más avanzados, sobre el análisis de una función. ¿De acuerdo? Sepan, muchachos, que la función lineal es la función más sencilla que existe. Entonces, hacer un análisis de esta función es muy sencillo. Ya para funciones de grados más altos o algebraicamente más complicadas, se necesita cálculo, se necesita derivadas, ¿de acuerdo? Y eso lo verán en el curso de cálculo diferencial. Aquí no. ¿Está bien? Entonces, bueno, cuando yo tengo una... Ay, a ver. Cuando yo tengo una recta, muchachos, a mí me interesa, más bien voy a tratar de hacerla que intersequen los dos para que sea más obvio. A mí me interesa calcular estos puntos de intersección. Porque definen, muchachos, acuérdense que yo tengo, aquí sería algo de x, 0, y aquí sería algo 0, y, ¿verdad? Algo que yo noto, por ejemplo, es que existen tres casos. Que la recta tenga esta inclinación, o que tenga la inclinación que yo les puse al inicio, que era esta, o que la recta sea completamente horizontal. Eso se llama monotonía. Y también me va a interesar en qué momento la función es completamente positiva o en qué momento es completamente negativa. Entonces, las tres cosas que vamos a analizar son las intersecciones con los ejes, la monotonía y el signo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar con las intersecciones. Si yo quiero calcular la intersección con el eje X, va a implicar, muchachos, que Y valga 0. Entonces, no olvidemos que estamos trabajando con esta ecuación. Entonces, si Y vale 0, se traduce en resolver esta ecuación en términos de B. Que si usted despeja la X, obtiene que X vale menos B sobre M. Entonces, la intersección del eje X es un punto. ¿Cuál punto? Es el punto menos B entre M, 0. ¿Y cuál sería la intersección con el eje Y? Me va a implicar que la entrada X valga 0. Y muchachos, si hacemos esto, si sustituimos aquí la X por 0, para nadie es un misterio que lo que vamos a obtener en la Y es el B.
Porque por definición yo les había dicho que la B es la intersección, el valor en donde interseca el eje Y la recta. Entonces, las intersecciones, muchachos, son puntos, ¿de acuerdo? Esto permítanme para pasárselos a otro lado. Ah, listo. ¿Ok? Entonces son puntos y esos son los puntos con los que usted calcula. La monotonía. Sucede en tres casos. Si la pendiente es positiva, entonces la función es creciente y se denota así. Si la pendiente es igual a 0, la función es constante. Y aunque no tiene un símbolo, para nosotros lo denotaremos así. ¿Está bien? Y si la pendiente es negativa, la función es decreciente. Entonces, usted puede concluir, si le pregunta por la monotonía, usted puede contestar, ¿es creciente, constante o decreciente? La función lineal. Solo con fijarse en el signo que tiene la pendiente. ¿Ok? Y finalmente, el signo de una función se define en dos casos. Si la pendiente es positiva, entonces hay dos escenarios, que la función sea positiva o la función es negativa. La función es positiva de menos b sobre m hasta más infinito y va a ser negativa desde menos infinito hasta menos b sobre m. Tranquilos que ya me detengo a explicarles esto con calma. Y va a ser negativo, si la pendiente es negativo, perdón, entonces sucede en dos casos. Va a ser positiva de menos infinito hasta la intersección con el eje X. Y va a ser negativo desde la intersección con el eje X hasta más infinito. Ok, ¿por qué sucede esto? Esto es una función decreciente, porque acuérdense que lo leemos de izquierda a derecha. Entonces, ella va hacia abajo, tiene una pendiente negativa. Entonces, es una función decreciente. Por lo tanto, la pendiente es negativa. Entonces, estamos en este caso. Ahora, yo me pregunto, ¿en qué casos la Y es siempre positiva? Bueno, si yo tomo este valor como intermediario, nótense que esta parte de acá, la función está por arriba del eje X. Entonces la función será positiva. Y de este lado hacia el infinito, la recta, está ubicada abajo del eje X, por lo cual las Y van a ser negativas. Entonces, eso es lo que yo les estoy escribiendo aquí. Vean que el delimitador es la intersección con el eje X, el cual es este punto. Este punto es menos b sobre m. Y esto que yo les estaba dibujando, perdón, esto que yo les delimito aquí, viene a representar el intervalo. Estas son las x en donde cumple esta condición. ¿Ok? Muchachos, se va a cortar. Entonces, vamos. Adelante, Casilla. Exacto. Ahí lo toque, profe. Ahí deja. Está bien. Se va a cortar la sesión. Entonces, si les parece, vamos a tomar un descansito y volvemos a las 6, ¿está bien? Y yo esto se los explico con más detalle. Entonces, muchachos, nada más me avisan, ¿de acuerdo?
Excelente. Está bien, profe. Muchas gracias. Está bien. Gracias, profe. Profe, gracias. Pura vida. Profe, déjeme ver un toque